Ulises Humala, el hermano, también dice eso, pero después modifica la versión y dice que más bien que era un empleado que ganaba muy poco y que ya había vendido las acciones. Pero claro, al final el documento no está, o no está en todo caso oficializado, no sé, pues notarialmente, no sé cómo es el rollo, ¿no? Sí, ahora Perú 21 también sacaba a la luz otro escándalo de compadrazgos y negocios entre gente cercana al presidente de la República y el Estado, ¿no? Como es David Carretero, que tiene una empresa que se llama Trimega Corp, que fue benefactor de la campaña de Ollanta-Humala, según se registra, puso más o menos 1.200.000, 1.300.000 soles para la campaña presidencial, y ahora estaría por hacerse de un contrato de más de 21 millones de soles para la reposición de estas 40.000 laptops escolares que se perdieron en este incendio del almacén del Ministerio de Educación en el verano, ¿no? En marzo, creo que fue en febrero, en marzo. Sí, en Breña, ¿no? Pues así es. En Breña con el cercado ahora empiezan a aparecer algunas perlas. Ciertamente no hay que negarlo, digamos, ni querer taparlo, pero las empresas y los empresarios que ayudan, ¿no?, en las campañas presidenciales o en cualquier campaña a una autoridad, están buscando pues claro, eso se llama el hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Entonces ese es el lobby de siempre, sí, ¿no? Claro. Ahora, claro, uno no puede ganar una licitación, digamos, ¿no?, de manera irregular, ¿no? Precisamente habría que ver en este caso si es una licitación, si es un contrato a dedo, nada más, ¿no? Lo que se ha cuestionado aquí es que habían 3 postores finales para hacerse de este contrato. La OLSP, que fue la que dio las computadoras, en primer lugar las que se quemaron, ponía un precio base de 473 soles por computadora. 537 soles es la cifra que pone Trimega Corp. Entonces, con 100 soles de diferencia prácticamente se dice cómo se va a pagar más, y había una empresa que ofrecía menos. Ahora, lo que han dicho las fuentes estatales es que estos 476 soles que ofrecía la empresa OLSPC era puesta en puerto, sin los tributos pagados, sin el transporte, más bien el otro precio sí incluye estos, y ahí estaría la diferencia. Vamos a ver qué sale de las investigaciones finalmente. Bueno, vamos a hablar en breve también sobre lo que ha sido la actuación del Estado peruano ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica por el caso Barrios Altos, ¿no? Recordemos que se generó toda una discusión tras el fallo del vocal Javier Biestein, o la sala de Javier Biestein, que es la sala penal permanente de la Corte Suprema, que retiraba el delito de lesa humanidad en los cargos hacia los miembros del Grupo Colina, de manera que al final pues la sentencia se veía rebajada. Esto llevó a una queja ante la Corte por parte de los familiares de las víctimas y de activistas de derechos humanos que exigen al gobierno que deje sin efecto el fallo. Pero ahora, aquí pues el problema es que el Estado es uno, ¿no? Entonces hay una pelea de Estado contra Estado. De poder contra poder, ¿no? Ejecutivo claro, contra judicial, claro, pero los dos son miembros de un mismo Estado, y los dos, por cierto, se deben someter al presidente, ¿no?, de la República, que es el jefe del Ejecutivo, pero a la vez es el presidente del Poder Ejecutivo, pero es el jefe del Estado, ¿no? Entonces, ayer habían la posición de, mejor dicho, por el Estado, por el Ejecutivo, digamos, lo defendía el procurador, y también estaba el abogado del Poder Judicial. Entonces, los dos enfrentados. Además, con unos argumentos verdaderamente vergonzosos. Hay partes que son para el olvido. Yo lo he estado viendo en la mañana y de verdad que daba vergüenza ajena. Da vergüenza ajena, ¿no?
Y esto ya es digamos, el dato anecdótico, que uno de los vocales de la corte preguntó qué cosa es caviar. Porque me están achacando, dice, este término a mí, decía, ¿no? Los detractores del fallo están diciendo que yo soy caviar, preguntaba, uruguayo me parece que él, ¿no? Preguntaba qué cosa es caviar, ¿no? Entonces ayer las redes sociales, como comprenderás, sí, explotaron, era carne para los leones. Y sí, tuvieron que explicarle además ahí qué significaba el término caviar, y para que entendiera un poco. Además él decía, he leído en medios peruanos que a Javier Villestein, al expresidente del Poder Judicial, claro, los demandantes, ¿no? Al vocal, le ¿no? dicen siempre caviar, y quiero saber qué es caviar, a qué se refiere. Claro, porque en realidad también de alguna manera le cae a él, ¿no? Porque tiene que, entiendo, no, ni siquiera la corte va a ver la corte va a ver el aspecto del delito de esa humanidad que está consignado. Ya ese es un tema ya que hemos conversado bastante aquí, largo, ¿no? Que pues no se argumentó el delito, solamente se mencionó, ¿no? En la parte resolutiva, pero la Corte de todas maneras va a dar una posición, porque está supervisando más bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se cumpla el fallo contra los miembros del Grupo Colina, ¿no? Así que fue un día extraño, ¿no? Ayer, sin duda, Juan Carlos, en Costa Rica. Fue una sesión rara. Peculiar. Fue una sesión rara, ¿no? Peculiar. Vamos a hablar en breve con Ronald Gamarra, que sabe estos temas. Vamos a hablar también, porque ayer, como dije, habían activistas de derechos humanos en la audiencia, miembros de IDL, en fin, de tantos organismos. Pero también es importante, hoy, por cierto, se cumplen 9 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y las cifras no cambian, ¿no? Algunos he escuchado hoy en la mañana, algunos deudos familiares de víctimas se quejaban de la inacción del presidente Ollanta, que en campaña ofreció tanto, ¿no? Apoyar precisamente con las reparaciones, apoyar a las víctimas de la violencia que azotó nuestro país en los años 80 y 90. Hoy en día hay como 15.000 desaparecidos, solamente se han exhumado alrededor de 10 o 13%, hay muchos desaparecidos aún, pero a este paso, si en 9 años ha avanzado así, ¿cuánto tiempo tardarán, ¿no? en ver una reparación, ya al margen de la reparación económica, ¿no? Porque las reparaciones individuales aún no se han dado, pero hay una reparación emocional, ¿no? Sí, y lamentablemente este informe, lejos de generar reconciliación, generó pues mayores brechas, mayores grietas, abrió mayores heridas, y es lamentable, ¿no? Porque en realidad lo que se pretendía era justamente, a partir de una verdad, exacto, empezar a reconstruir al país, ¿no? Una verdad que te guste o no te guste, ¿no? Porque finalmente se convocó a esta gente y se hizo un informe, pero han pasado los años y ciertamente no es vinculante, ¿no? Pero tampoco se cumplen, han pasado 9 años. Entonces se habla también de un proyecto de ley del negacionismo que sancionaría a quienes quienes nieguen delitos terroristas. Pero ¿quién sanciona al Estado cuando no cumple con estas recomendaciones, por ejemplo, de la CDR? Vamos a hacer nuestra primera pausa, regresamos con más aquí en Opinión. Estás escuchando los 91.1 de Radio.